yo sí creo que es bueno que arranquemos con el día que van los paras al Congreso, y me gustaría que desde ahí tú eches para atrás, porque como tú llegas con la imagen de tu padre. Este es un momento del proceso de paz donde Mancuso, Ramón Isaza y Báez llegan al Congreso invitados, si no estoy mal, por Rocío Arias y Eleonora Pineda, o por lo menos ellas fueron las chaperonas. Sí. Y en ese momento ellos quieren mostrarse como un movimiento político de autodefensa que, si mal no estoy, es para defender la ley de alternatividad penal, que fue el primer proyecto que puso el gobierno al Congreso. Entonces, revivamos un poco ese momento de ese debate, y tú por qué estás allí, y cuando estás allí, ¿qué es lo que ocurre? Pues mi aparición en el Congreso era mi primera acción pública después de venir del exilio. ¿Cuántos años de exilio? Estuvimos con Claudia, que era en ese momento mi esposa, 3 años y medio, 4 en el exilio. Yo me tuve que ir del país cuando estaba comenzando el proceso del Caguán. Una de mis últimas cosas que hice aquí fue ir al surgimiento de la zona esa de distensión, y a finales del año ya la cosa se puso muy difícil, porque en ese momento es que habíamos logrado ya aclarar la identidad de los militares que habían asesinado a mi padre, y también el rol que estaba jugando o que había jugado Carlos Castaño en todo eso. Entonces nos tocó salir del país. Y en el exilio yo viví de una manera supremamente dolorosa y traumática ese comienzo, el triunfo de Uribe y el comienzo de ese acercamiento con los paramilitares, porque en medio de todo eso Castaño tuvo así pues el descaro de publicar esa biografía o autobiografía o como quiera llamársele, que es mi confesión, en la que pues no solamente se ufanaba de sus crímenes, sino que además nos ofendía de una manera terrible. Un libro que no quiso tomar en cuenta la Corte Suprema en su momento como prueba contra Castaño, ¿ves? Entonces, para mí todo eso, la manera en cómo se estaba haciendo y viviéndolo desde el exilio, era supremamente traumático. Y la expansión paramilitar y el poder que habían tomado. Exactamente, y la manera en cómo eso comenzaba ya a aparecer no solamente como un proyecto militar, sino un proyecto político, y cómo ya uno comenzaba a ver que eso iba a ser una cosa de unas dimensiones enormes, ¿no? Que Uribe estaba pensando en un país hecho a imagen y semejanza de eso, ¿no? Entonces todo eso era para gente como yo, y seguramente para las víctimas de ese paramilitarismo y muchos sectores democráticos que emprendieron esa lucha contra la parapolítica, un desafío enorme. Por eso fue que ese día, a pesar de que éramos realmente un puñado de gente, ese día estábamos en unas condiciones realmente... Pero de alguna manera esa llegada al Congreso, que en otras circunstancias no sería extraño que alguien que esté en un proceso de paz vaya al Congreso. Yo no sé si tú recuerdas, en la Constituyente hubo mucho esfuerzo para que Tiro Fijo fuera, y el gobierno de César Gaviria no lo permitió, sí, pero hubo muchos esfuerzos de parte de Iván Marulanda, de una cantidad de personas, para que él fuera la constituyente, viera y montara las FARC a la constituyente. Entonces no era tan atípico que alguien que esté en un proceso de paz, pero lo que me pregunto, si lo que se veía allí era una escena como de un triunfo de un proyecto de guerra. Exacto. Era la coronación de un... Sí, porque digamos la diferencia entre esas dos situaciones es que mal que bien la constituyente sí era un pacto de paz, y lo del Congreso no, y lo de la época inicial de Uribe no, era la entronización de un proyecto de toma del Estado.
Bueno, obviamente en ese momento lo conceptualizábamos tal vez de una manera diferente, pero era supremamente agresivo. Era una actitud no solamente, digamos, proclamar la impunidad de todo lo que habían hecho, sino de decir que nos iban a someter a un régimen, a un nuevo sistema y a una nueva gobernanza en el país. Sí. Y eso era lo que estaba en el Congreso apareciendo, todos esos tipos que venían, el 30 y tanto % elegidos por ellos, señoras como las que mencionaste ahora, u otros personajes igualmente sórdidos. Entonces ese día, con el Everfit puesto, Mancuso y el señor Báez y el señor Izaza, pues hacían su aparición como para proclamar y sellar ese triunfo. Era como un acto en el cual la alfombra roja estaba tendida para que ellos fueran ya a decir, bueno, aquí estamos, lo hicimos, ¿y qué? Como fue el discurso de Mancuso, además. Sí, hicimos todo eso, ¿y qué? Y nos sentimos orgullosos. Y el país nos debe agradecer. Sí, exactamente, somos héroes. Pero yo quiero ir un poquito atrás o poner 2 episodios. Tú mencionabas el libro es que todo empezó un poco con las entrevistas a Castaño, donde ya en la televisión, y eso yo lo he, y Darío Arizmendi. En medio de una mirada prácticamente así de enamoramiento. Pero digamos, había algo muy interesante en esas entrevistas, es que Castaño se postula como víctima, como una víctima que se levanta en armas por el agravio que ha recibido, y yo siento que hubo un gran esfuerzo, o dime si sí o si no, para que esa narrativa de que los paras habían sido un mal necesario y habían sido, ante un Estado fallido, una solución para los territorios, y ellos, pues, obviamente, incluso porque alguien me decía a mí que habían sido muy bien elegidos los 3 que fueron. Mancuso, nadie podía decir que no había sido un ganadero, digamos, agraviado por la insurgencia. Izaza era el más campesino de todos, era como la contraparte de Tiro Fijo, digámoslo así. Y Báez era un político también, o sea, no llevaron a Gordolindo, no llevaron a Macaco, o sea, era como postular un discurso político y una narrativa política. Sí, pero digamos el gran contraste y lo que era tan ofensivo y agresivo de todo eso es que esa narrativa chocaba de una manera supremamente evidente con la realidad de lo que había sido el ascenso de ese proceso en los territorios, porque violencias en Colombia ha habido muchas y muchos episodios sangrientos, pero lo que habían hecho los paramilitares en esos años y estaban haciendo era de una crueldad y de una humillación hacia las víctimas enorme. Es decir, no que ellos no hubieran padecido la violencia de la guerrilla, eso no estaba en discusión, sino la manera en cómo habían tratado al campesinado, lo que había ocurrido en San Onofre, lo que había ocurrido en El Salado, lo que estaba ocurriendo en muchas partes del país en ese momento. ¿Y qué pasó ese día? ¿Qué pasó contigo ese día? Ese día pasó que, como estaba diciendo, nosotros éramos un puñado insignificante de gente. Es decir, ese día no habíamos más de 40 personas del movimiento de víctimas. ¿El movimiento de víctimas ya existía o ustedes? Estábamos en eso. Sí, ya habíamos comenzado a trabajar en que íbamos a conformar el movimiento que surgió realmente en el 2005. Es decir, eso fue en el 2004, a puertas de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, en mayo del 2004, eso sí lo tengo en la mente. Pero ese día éramos, repito, una cantidad insignificante, la mayoría eran las madres de los muchachos, de los territorios. Entonces, eso contrastaba con los buses repletos de gente que habían traído los paramilitares a la plaza. Es decir, ese día había en la plaza, mal contadas, 5.000 personas del Magdalena Medio, de Córdoba, de Sucre. Entonces, nosotros éramos como una gota en el océano. Y sin embargo, la gente ese día era tal la indignación que tenía que Lilia Solano, que fue mi compañera de aventura ese día,
y yo nos metimos al Congreso mientras la otra gente estaba en la plaza enfrentándose a eso. Y como si eso fuera poco, le llegó la fuerza disponible a esta gente a reforzar la represión que hicieron de ese grupito de gente que estaba ahí. Entonces, digamos que tanto nuestra presencia dentro del Congreso como esa demostración era para nosotros ya como un poco el mensaje de David y Goliat, ¿no? De que si era posible enfrentarnos a eso. Perdón que haga como una elipsis de 20 años, pero es increíble pensar en qué rol está hoy Mancuso, ¿no? O sea, sí, las cosas cómo han cambiado. me interesa mucho ver qué pasó en estos 20 años, porque tanto tú como él, como todo ha cambiado mucho, ¿no? Sí, y como lo veo hoy a él y como lo veía en ese momento a él. Por ejemplo, ¿qué ha cambiado en eso? Pues tantas cosas. Bueno, primero las relaciones de poder entre unos y otros, pero también lo que hemos venido sabiendo, lo que él ha venido experimentando también, ¿no? Sí. Y toda su conversión, si es que hablamos de Mancuso en particular, ¿no? De esa figura tan prepotente, tan llena de todo ese poder que lo rodeaba, a un hombre que hoy está en otra situación y que, yo creo, sí quiere sinceramente otra cosa, ¿no? Y que realmente, hasta donde puedo vislumbrar, está arrepentido de lo que ellos hicieron, ¿no? Sí. Y de mi parte conocerlo, porque yo tenía de él, digamos, una imagen como el resto de los colombianos de una total incomprensión y desconocimiento de quién era ese señor, de dónde venía, qué había pasado con él. Lo único que a mí me llamaba la atención era su apellido como italiano, en fin. Después fue que vine a entender, ¿no?, cómo había sido la historia en Córdoba, toda su historia personal, lo que había pasado allí, quién había sido la familia Mancuso. Estos 20 años has tenido la oportunidad de escuchar también, sí, claro, otro lado de la historia. ¿No? Y sí, en esos años, además, con un capítulo intermedio que fue nuestra visita a la cárcel en Estados Unidos, sí, en visita en la cual él me tendió la mano y yo se la dejé tendida, ¿no? Para decirte cuál era el nivel de hostilidad. Sí, de animadversión que había en ese momento. Hoy seguramente si nos encontramos le doy la mano, por supuesto, ¿no? Han cambiado mucho las cosas. Bueno, en ese día, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se desata ahí? ¿Qué se desata después de eso? Porque claramente el proyecto de alternatividad penal no llegó ni a discutirse, ¿sí? Sí, estaban en ebullición muchas cosas simultáneamente. Había una actitud muy importante en la Corte Suprema. La figura de Iván Velázquez, sin lugar a dudas, ahí jugaba un papel central, y de otras personas que lo acompañaban. En los medios de comunicación, aquella semana, aquella revista Semana Gloriosa, hacía investigaciones serias, periodistas como los que conocemos, Cecilia Orozco, Daniel Coronel, María Jimena Duzán, en fin, un grupo de gente, lo que se hacía en institutos de pensamiento y organizaciones, sí, como en ese momento era Nuevo Arcoíris, y que después se convirtió en lo que ustedes son hoy, el trabajo de León, de Claudia López en ese momento, y el trabajo de las víctimas. Entonces se comenzaba a despertar en una conciencia de que no solamente era posible oponerse a eso, sino que era posible derrotarlo incluso, ¿no? Pero bueno, espérate, antes de ir a la sociedad civil, quedémonos en el Congreso, porque, digo claro, yo, el proceso... Y obviamente las fuerzas que se estaban oponiendo a eso, Rafael Pardo. Incluso Rafael Pardo en su libro sobre el fin del paramilitarismo, él habla de que hay que desmontar el paramilitarismo, y él dice, incluso criticando la propia Ley de Justicia y Paz, que no se logró desmontar la madre del fenómeno, o sea, lo que hay por debajo, ¿sí? Y entonces quería preguntarte eso, porque luego viene la Ley de Justicia y Paz, al año siguiente se está aprobando, que de todas maneras, con todos los problemas, pues era ya algo bien distinto. Sí, era un avance, bueno, tal vez no un triunfo, pero sí un avance. Sí. Y eso fuera yo diría que esa alianza que había ahí, ¿no?, entre víctimas y todos esos sectores que han mencionado, y por supuesto los congresistas. ¿Cómo explicas tú que gente tan de Uribe
tan importante en la coalición de Uribe como Rafael Pardo y Gina Parodi encabezaran esa pelea, porque la encabezaron. Yo creo que, bueno, actitudes como la de Petro eran comprensibles, pero estas otras menos, pero lo que creo es que comenzaba a vislumbrarse que esa narrativa o esa historia de hadas del paramilitarismo como autodefensa y como un proyecto que podía tener algún tipo de justificación. Como un mal necesario. Sí, como una especie de respuesta natural, era realmente insostenible y que esa narrativa estaba confrontada a un nivel de atrocidades y de perversión al que se había llegado, que era enorme. Entonces, lo que derrotó eso no fue una fuerza socialmente enorme, que sí después comenzó a surgir y articularse, sino moralmente superior. Es decir, es que el proyecto de Uribe tenía una gran, digamos, un talón de Aquiles que era su absoluta ausencia de escrúpulos morales. Y eso, a mi modo de ver, fue lo que hizo que se viniera abajo. Pues no todo, como dice Pardo, pero sí en su momento el proyecto, ¿no? Que tenía todo además para ganar, porque si uno mira hoy, ellos tenían todos los votos en el Congreso, tenían el gobierno, tenían el DAS, tenían las fuerzas militares, es decir, ¿qué no tenían? Y que de todos modos, yo creo que vale la pena recordar que todo el tema de lo que se llamó la parapolítica todavía no había estallado. Eso estalla después, en el 2006-2007. Exactamente. ¿Sí? Sí, que se comienza a ver ya aparecer realmente lo que había detrás del proyecto y cómo estaba estructurado y lo que se había tenido que endosar para hacerlo viable. ¿Tú creíste alguna vez que la Ley de Justicia y Paz iba a traer, después de aprobada en el 2005 y de corregida por la Corte de alguna manera, iba a traer verdad y justicia? ¿O Movise estaba en contra? Nosotros estuvimos en contra, por supuesto, pero nos fuimos haciendo también, digamos, conscientes de que ese todo o nada no nos iba a llevar a ninguna parte. Entonces también comenzamos un poco a entender que no todo lo podíamos ganar en las primeras de cambio. Y comenzamos a dar luchas, porque la primera reacción era: no vamos a pisar nunca un tribunal en el que se imparta justicia bajo los parámetros de esa ley. Pero cuando revisó la Corte la versión del Congreso y la ajustó un poco, y comenzamos a ver que las víctimas iban a poder concurrir y que se les iba a poder decir cosas a los paramilitares y que de pronto ahí había alguna posibilidad de que apareciera algo, cambió la actitud, ¿no? Al punto que ya después nos tocó tratar de ir a traer los paramilitares a Justicia y Paz, que fue lo que hicimos en Estados Unidos. Eso es lo que te iba a decir, porque no tenía sentido. Uribe los extradita en el 2008. Exactamente. Entonces no tiene sentido protestar porque los extraditen si no creían que ellos tenían y iban a decir la verdad. Fue pionero en intentar evitar la extradición. Nosotros, la primera acción que hicimos en ese sentido fue evitar que a Macaco se lo llevaran del país, porque Macaco era alias Macaco era el primero que se iban a llevar, y mediante una acción de tutela, el Movimiento de Víctimas logró que esa decisión, con una medida cautelar, se detuviera. Entonces, Uribe mandó a Macaco a un buque en alta mar. Yo no sé si... De acuerdo, claro. ¿Te acuerdas que apareció el abogado de Macaco con un traje de buzo, ¿no? Las aletas en los pies y con un arpón y un tubo en la Corte Suprema? Yo no me acuerdo en dónde, diciendo, bueno, aquí me toca así, porque para que me entiendan dónde está mi cliente, ¿no? Sí. Entonces comenzamos a intentar, era proteger a Justicia y Paz. Espérate, antes de la extradición, para ese momento, el bloque Metro se esfumó. En la desmovilización se esfumó. Yo todavía no sabía
ni siquiera de la existencia del bloque metro. Yo me había interesado más por la historia de los campesinos en Sucre y en Córdoba. Eso fue lo que se convirtió en una especie de obsesión mía en esos años. Y descubrir qué era Córdoba, porque ese mundo, yo ni tenía idea de que en Colombia pudiera haber una cosa así. Y cuando yo llegué a Montería y me di cuenta de qué clase de realidad había ahí, para mí eso fue como descubrir un continente, ¿no? Un sitio en el cual uno iba y le iban diciendo, no, esto pertenece al señor Mancuso, esto pertenece al otro señor, tal, y aquí está el expresidente Uribe. Digo, el presidente Uribe, aquí tiene su hacienda, ¿dónde queda? No, mire, todo esto. Claro, eso era, digamos, un mundo absolutamente surreal. Entonces, para mí eso se convirtió en un asunto de una especie como de objeto de investigación que fui comprendiendo con la ayuda de mucha gente poco a poco. Yo era periodista, estaba cubriendo ese tema y hay unos bloques que se esfumaron. Entonces el bloque Metro se esfumó porque habían matado a Doble Cero y Don Berna había cogido la gente y la había vuelto héroes de Granada. Y algo similar pasó con Centauros. Centauros también fue un bloque que quedó subsumido. Otoniel, todos terminaron por allá en el bloque. El bloque Metro es la historia tal vez más interesante, sí. Porque ese era como, digamos, como el pecado original. Esa es realmente una historia de cómo se crea y cómo se desaparece una organización que se vuelve en última instancia tan molesta, tan inconveniente, que hay que desaparecerla, ¿no? ¿Y cuándo empiezas tú a conocer del bloque Metro y a entender qué es el bloque Metro? Fue ya en el 2011 cuando conocí por primera vez. Bueno, no, digamos que para mí fue muy impactante el debate de Petro sobre Antioquia. Que fue en 2007. Sí, eso, pero como referencia, ¿no? Sí. Realmente como entender esa idea, lo que había pasado allí, Uribe, en fin. Pero ya cuando comencé a adentrarme... Fue el debate de las convivir. Él hizo primero, hasta donde yo recuerdo, vino primero el debate sobre la Universidad de Córdoba, ¿no? Sí. Que fue... Es donde habló del Gordo García. Y después se comenzó a meter en las cosas de Sucre, lo que pasó en San Onofre, y de ahí Córdoba. Pero después... Él hace lo de las convivir y lo de Antioquia. Y el Parqueadero Padilla. Entonces, claro, todo eso eran referentes poco lejanos, pero cuando... Después de conocer la realidad de Córdoba, yo vine a ver por Sierra, por Pablo Hernán Sierra y por Monsalve, lo que había ocurrido en ese pequeño municipio, bueno, ese pequeño corregimiento realmente de Antioquia. Entendí muchas cosas de lo que había pasado, ¿no? Pero no entremos todavía ahí, vamos a las cárceles de Estados Unidos. ¿Cómo es que tú de pasar de decir no los extraditan, a ir a intentar que esa verdad vuelva? ¿Cómo fue eso? Bueno, nosotros, y ya hablo del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, habíamos comenzado a hacer un seguimiento muy detenido de lo que estaba ocurriendo. Y en ese seguimiento, la primera cosa impactante fue la primera audiencia de Mancuso en Justicia y Paz, que fue en la Alpujarra, porque nadie se esperaba semejante cosa y eso fue pues todo un show. Es decir, que yo estaba ahí cuando comenzó a hablar ya del paramilitarismo de Estado, de quiénes eran sus socios, de cómo había sido la estructuración del proceso de la conformación de las convivir. Es decir, nosotros vimos que ahí lo que iba a comenzar era realmente una cadena de revelaciones y de verdades que tarde o temprano iban a traer, digamos, plena luz sobre lo que había ocurrido. Entonces, eso. Pero también teníamos mucha información que venía de muchas partes. Es decir, como todos comenzamos a ver lo que estaba ocurriendo en Justicia y Paz. Hoy hablan de Francisco Santos, mañana hablan de la parapolítica, comenzaron los procesos de la parapolítica, en medio de eso
apareció el intento de Mario Uribe por irse del país y refugiarse en Costa Rica. El movimiento de víctimas fue hasta la embajada y le hizo un escándalo allá que evitó que fuera refugiado, que se pudiera ir. Y en medio de todo eso, por supuesto, entonces la certeza de que ellos iban a hablar colectivamente. Es decir, comenzó a correr el rumor de que iban ya a revelar, porque ya se sentía el malestar por todo lo que había ocurrido en Santa Fe de Ralito, por todos esos problemas de incumplimiento, como en todos los procesos de paz, y que los paramilitares iban a hablar. Entonces, claro, nuestro pulso, porque no se llevaran a Macaco, en fin, pues fue un pulso que perdimos inmediatamente, porque Uribe apenas vio que existía la posibilidad de trancar una extradición, decidió realizarlas todas de una sola vez. Y fue lo que ocurrió esa mañana de mayo de 2008 en la que se llevaron a todos los paramilitares juntos. Iván, la verdad que ustedes como movimiento de víctimas del Estado estaban buscando era una verdad. Por ejemplo, tu padre lo mata el ejército. ¿Ustedes estaban buscando esa verdad del ejército o ustedes ya estaban pensando que había una categoría de terceros involucrados? ¿Ustedes, qué era la verdad que ustedes querían? Sí, que nosotros queríamos obviamente que se llegara a la cúspide de esa organización, que no era solamente del Estado, que era una organización en la que primero aparecieron como unas especies de prolongaciones o organismos apéndices del Estado, pero poco a poco se fueron convirtiendo en una estructura de un poder enorme. Así que ya uno no sabía ahí si era el Estado el que estaba utilizando a los paramilitares o los paramilitares se habían convertido en el Estado realmente. Entonces, por supuesto, la única manera de afrontar eso, además de que cada víctima pudiera tener acceso a la verdad, a lo que había sido el despojo de tierras, era conocer realmente qué había detrás de todo eso. Y solamente se podía conocer si dábamos con los responsables máximos. Entonces empiezan los viajes a Estados Unidos. Y entonces con Piedad Córdoba ya teníamos una relación en otros campos, porque con Piedad trabajábamos en Colombianas y Colombianos por la Paz, entonces habíamos hecho como una sociedad frente a una serie de temas. Y Piedad creó esa comisión en el Senado para hacerle seguimiento a los procesos de extradición, y en esa se comenzó a recibir las cartas de Mancuso y de otros invitando a una visita a Estados Unidos. Sí, y Mancuso justamente fue a los congresistas de izquierda, no a los de la derecha. Porque él lo dijo desde el comienzo, que ellos habían sido traicionados y extraditados porque iban a hablar. Y vino una gran discusión en el movimiento de víctimas de si se debía ir o no hasta allá, y ganamos esa discusión quienes pensábamos que sí. Y entonces Movimiento de Víctimas nos delegó a Danilo Rueda, a mí y al colectivo Alvear para ir a las cárceles junto a Piedad Córdoba. ¿Qué sacaron en limpio de esas visitas? No, muchísimo. Esas fueron unas conversaciones fascinantes. Pero lamentablemente, y en eso fuimos muy serios, creo yo, no se podía hacer de eso un hecho público, es decir, de lo que habíamos escuchado ahí. ¿Pero qué convicción te quedó a ti después de que...? No, que teníamos, que el camino que habíamos emprendido era el correcto y que evidentemente el paramilitarismo había sido una creación y había sido una estructura fomentada desde el Estado y desde ciertos sectores muy poderosos, y que eso estaba entroncado con muchísimos. Pero además no porque fuera esa un planteamiento ideológico, sino porque ya teníamos lo que nos contó Mancuso ahí, lo que nos contó Don Berna, y lo que nos contó posteriormente Juan Carlos Sierra, el Tuzo, mostraba eso, exactamente. Sí. ¿Y ellos te dieron luces de por dónde, por dónde seguir? Los nombres, los modos de
digamos, los datos de tiempo, modo y lugar en que se habían cometido algunas de esas cosas. No, pero no solo eso, sino a quién buscar en las cárceles de Colombia. No. ¿Con quién hablar? No. Esa no fue un objeto de esa conversación. Y no puedes todavía revelar si el nombre de Uribe apareció ligado. Sí, no, claro, claro que sí, por supuesto que estuvo ligado a todo lo que ellos contaron. Mancuso habló horas y a pesar de que lo niegue el Tuzo también habló horas. Es más, al Tuzo no tuvimos, como él lo presentó en el juicio, que forzarlo ni que hacerle ningún ofrecimiento. Él, de una manera totalmente espontánea, como él es, porque él es una persona, lo dijo Iván Velázquez en el juicio, que una vez que comienza a hablar es absolutamente locuaz. Entonces comenzó a narrar, pero de una manera así desenfrenada toda su vida, obra y milagros. Desde que estudió allá en Andes, cómo sus relaciones con Mario Uribe, cómo se convirtió en un cajero o en un funcionario de un banco, cómo tenía en su memoria, que es fotográfica, todas y cada una de las cuentas de los capos del narcotráfico, cómo fue su relación con los Gallón, con los Rendón, con los Uribe, cómo los Uribe se relacionaban con los Gallón, cómo los Gallón se relacionaban. Es decir, cómo era de ese mundo. Él lo contó de una manera absolutamente natural. A cambio de nada. ¿Ustedes qué podían ofrecerle? En ese momento, ¿ustedes qué podían ofrecerles a ellos? No. Al final, él planteó el asunto como se dijo en la audiencia, de su situación de seguridad y de la situación de seguridad de su familia, como también lo planteó Mancuso, como también lo planteó Don Berna, porque ya habían matado y ya habían comenzado a eliminar a muchos de sus colaboradores, ¿no? Lo que pasó con los Castaño, pero ya ha convertido en una práctica de miles de personas. Habían ya asesinado, no me acuerdo cuándo, 1.500, hasta que llegó eso a 2.600, 2.700 personas de ellos. Ellos pedían algo a cambio que se hicieran gestiones de protección, pero no a cambio, porque la conversación con ellos no fue ustedes van a hablar y esto lo vamos a llevar a los jueces, no, sino sencillamente nosotros estamos preocupados porque ustedes van a dejar de hablar y queremos saber lo que ustedes tienen que decirle a la justicia. Entonces Mancuso hizo la narración, la hizo Sierra y la hizo Don Berna. Tanto es así que nosotros inmediatamente salimos, porque no podíamos grabarlo, con la excepción de Rodrigo Lara, quien se apartó de esa decisión. Lo pusimos, la de Mancuso, después no hicimos eso con los otros, pero la de Mancuso sí la pusimos por escrito y se la entregamos a la Comisión Interamericana. Pero por escrito después de salir. Sí, reunimos las notas todos y redactamos el memorial, sí, eso sí. Bueno, ¿tú les creíste? Sin duda, no era tan fidedigno todo lo que decían, que era, a mi modo de ver, clarísimo. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó de Uribe? ¿Cuándo lo conoció? No, mi conocimiento de Uribe, como el de mucha gente, fue en la campaña, pero como lo que nos pasó a todos, ¿no? El político allá, que era un poquito enigmático, que nadie se tomaba mucho en serio al comienzo, y después ya verlo emerger. Yo estaba en el exterior, entonces todo eso lo vi desde allá, comenzar a leerlo, comenzar a escucharlo, a entenderlo, comenzar a ver todo lo que había comenzado a aparecer por El Señor de las Moscas, ¿cómo es que se llama este periodo? Sí, y después lo que había escrito Gonzalo Guillén y otros, hasta que ya, pues bueno, en el 2004 cuando regresamos, vino esa cosa en el Congreso y después otras, ¿no? Y yo tal vez lo vi por primera vez en una reunión que tuvimos las organizaciones de derechos humanos con él. Y fue una reunión que comenzó, él intentó hacerla muy jovial, con ese tono paternal que él le imprime a las conversaciones, pero rápidamente eso se convirtió, fue en otra cosa, ¿no? Eso ya terminó mal porque él comenzó a hablarle a las compañeras que venían con nosotros, les decía hijas y a
los hombres que intervenían, doctor tal, hija, dígame. Entonces, en un momento alguien de nosotros le dijo, por favor, presidente, hagamos algo, y es a todos o nos trata de la manera como usted quiera, más familiar, o a todos de doctores y doctoras, porque aquí también son abogados y tal. Bueno, hasta ahí fue la armonía de la reunión. Uribe se salió de casillas y entonces ya ahí comenzó a acusarnos a todos de terroristas, en fin. Entremos entonces en lo de Pablo Hernán. Entonces tú empiezas a ir a las cárceles preocupado por la situación, pero ya para cuando tú empiezas a ir a las cárceles, ya Justicia y Paz lleva sus 3, 4 años y ya hay alguna inquietud sobre esas verdades. ¿Sientes que en las cárceles hay gente que tiene más que decir? Sí, claro, porque eso ya era el 2010 cuando yo me postulé al Congreso, entonces había esa frustración de las extradiciones y muchas cosas se habían quedado en el tintero y por supuesto muchas verdades había quedado truncas, entonces sí, había ahí muchas cosas que conocer y discutir, entre otras cosas porque en el año 2009 comenzamos a redactar con Jorge Rojas y a escribir A las puertas del Ubérrimo. Y ese libro a mí me mostró mucho de cómo operaba Uribe ya en el terreno y toda esa gente, cómo se había ido haciendo esa riqueza enorme y qué tanta influencia tenían. Entonces, claro, ahí había muchas cosas todavía que conocer y entender. En las cárceles, ¿qué empiezas a encontrar? Pues, obviamente, como lo habíamos visto ya con Mancuso y con Sierra, con Juan Carlos el Tuzo Sierra, no Pablo Hernán Sierra, muchos paramilitares diciendo cosas, ¿no? A las cuales, en algunos casos, no solamente no se les había prestado atención, sino que intencionalmente se había buscado silenciar, que es la historia de Pablo Hernán Sierra. Pablo Hernán Sierra también es un hombre muy locuaz y ya le había dado unas entrevistas, si no estoy mal, a Holman Morris o a Noticias 1, y él había ido junto a Monsalve, de cuya existencia todavía no tenía ninguna información, ante el fiscal 45 allá en Medellín, de Justicia y Paz, y apenas, como lo contó después Monsalve en el juicio, comenzó a hablar de estos asuntos del bloque Metro, el fiscal interrumpió la diligencia y le dijo que él, no sé por qué razón, no le podía seguir tomando su declaración. Igual pasó con Pablo Hernán Sierra. Pero parte de esa historia tiene que ver con que el fiscal 45, a quien después le compulsó copias Albeiro Chavarro, la Corte Suprema de Justicia, no quiso escucharlos a ellos, ni quiso admitirlos. La gran discusión con esa fiscalía era la existencia del bloque Metro, porque lo que pareciera ser, esto es obviamente lo que deben investigar y establecer, por eso están ahora con compulsa de copias investigando, es que él quiso desaparecer jurídicamente el bloque, no a uno u otro paramilitar, ni a inadmitirlo, sino a la estructura como tal, ¿no? Y claro, la pregunta es ¿por qué? Y claro, cuando uno entiende la historia de ese bloque es que entiende realmente por qué. Entonces, tú vas a las cárceles, empiezas a encontrar gente y te encuentras con Pablo Hernán. Exactamente, recibo de él una solicitud para que lo entreviste y para que registre su testimonio audiovisualmente y lo entregue a la fiscal de ese momento, que era Vivian Morales. Y eso fue exactamente lo que hice. Cuéntame cómo fue. No, sencillamente un día, a través de la abogada de él, que era Mercedes Arroyave, recibí la información y la invitación. Él me solicitaba que lo visitara en la cárcel de Itagüí y que escuchara atentamente lo que él tenía que decir. Yo fui, no conocía, digamos, de qué. Sí, tenía la idea de que él era un paramilitar, en fin, que había estado en Antioquia,
pero no tenía idea de qué se trataba esto. Sierra te manda donde Monsalve. Sí, bueno, la narración primero de Sierra, ¿no? Es decir, la narración de Sierra tenía muchos datos que sencillamente eran corroborables. Cuando uno habla de un pueblo en el cual hay 1.500 habitantes, y dice que ahí surgió una estructura, y que esa estructura tenía tantas y tantas personas, se hizo tales y tales masacres, es decir, ya no es rastrear un hecho criminal particular donde haya que descifrar si fue o no el mayordomo, no. Ahí tú tienes una realidad que no la puedes borrar. El relato de Pablo Hernán Sierra involucra a los hermanos Álvaro y Santiago, a los hermanos Pedro y, si no estoy mal, José Gallón Henao, y a los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo. Que todos son vecinos de finca, digámoslo así. ¿Cómo se entiende esto en relación al otro proceso que lleva Santiago Uribe por los 12 apóstoles? Creo que ahí hay un personaje que es muy importante, que es Julián Bolívar, sí, ¿no? Quien al parecer, tuvo que ver con los 12 apóstoles, pero que jugó un papel muy relevante en la historia del bloque Metro, porque él fue el que se encargó de acabar con esa estructura. Y lo que llama la atención es que todos se fueron, incluyendo pues a mucha gente que era menos importante a Estados Unidos, pero él no, ni tampoco el alemán, que eran todos de Amalfi. Es decir, los jefes paramilitares de esa región del país no fueron extraditados. ¿Y en las cárceles tú hablaste con Julián Bolívar? No, nunca, no lo he conocido. Pero sí en la historia que cuenta, por ejemplo, Monsalve, aparece muy claramente el rol de él, y la historia de Luis Alberto Villegas, sí, todo eso. ¿Qué reacciones hubo ante las giras a las cárceles? ¿Te amenazaron? No, eso fue una cosa ¿Qué pasó contigo en ese tiempo? Virulenta, porque ya con Uribe habíamos tenido varios episodios, especialmente en torno a la escritura y publicación de A las puertas del Ubérrimo. Porque yo fui hasta el Ubérrimo. Yo fui no planificadamente, sino de una manera muy casual. Yo llegué hasta allá. Obviamente no pude entrar, pero sí estuve en el pueblo. Es decir, el Ubérrimo es un pequeño pueblo rodeado por una enorme hacienda. Por lo menos. Entonces hubo mucho alboroto con tus hijos. Claro, volviendo al asunto, sí, por supuesto, ya Uribe me había epitetado de todas las formas posibles, y hasta ese momento no había una acción jurídica. Yo la esperaba después de A las puertas del Ubérrimo, pero nunca hubo ni siquiera una demanda o denuncia sobre eso. Cuando tú grabaste a Pablo Hernán Sierra, ¿lo grabaste y esa grabación es la del debate o la presentaste antes? No, esa grabación la hice antes, presenté ante los medios el asunto y se lo llevé a la fiscal. A Vivian Morales. Exactamente. ¿Y Vivian? No, Vivian efectivamente sí tomó eso en serio. Y lo tomó en serio porque al tiempo, no sé cuánto exactamente, se reactivó el proceso, se reabrió la investigación de la Fiscalía sobre el bloque Metro y sobre los hechos de San Roque, que después terminaron siendo un solo caso, junto al asesinato de Jesús María Valle y de las masacres del Aro y de la Granja. Lo más revelador de todas las cosas que contó Pablo Hernán Sierra, que contó muchas, era la existencia de Monsalve. Sí. ¿Cuál es la característica de Monsalve como testigo? Que no es un hombre que haya participado de un evento, de un hecho, sino cuya vida está absolutamente imbricada con toda la historia de la hacienda y del grupo paramilitar. La personalidad de Monsalve me impactó mucho. ¿Por qué? Porque siendo efectivamente pues un hombre vinculado al paramilitarismo, de alguna manera él sí no quería esa vida. Y en su familia, en el seno de su familia, hubo una gran discusión. Pero espérate,
¿Cómo llegas a Monsalve? Porque Sierra inmediatamente me contó de la existencia de... ¿Y Monsalve te aceptó ahí mismo? Me contó primero de los Monsalve, del papá, de cuál había sido la historia de la llegada de ellos a la hacienda y la historia de Juan Guillermo, con quien se había conocido y con quien había, por esa amistad que ellos tejieron, intentado ir donde el mismo fiscal, donde Albeiro Chavarro, para contarle la historia, ¿no? Que es la misma, pero vista desde la perspectiva de Monsalve. Ahora, lo de Monsalve es realmente lo que escuchamos ahí en la audiencia. Todo, narcotráfico, cómo ocurrieron las masacres, cómo ocurrió el enfrentamiento con el ELN, después lo que pasó sobre cómo se exterminó al bloque Metro, antes de eso cómo surgió la escuela de formación en Cristales, cómo llegó ahí el propio Carlos Castaño, Doble Cero, todo eso. ¿Y Monsalve se abre contigo y te cuenta todo o que...? Sí, totalmente, ahí está el video, él cuenta la historia. Él es un hombre tímido, muy de origen rural, pero él cuenta las cosas de una manera supremamente clara y coherente. Y las contó así en ese momento y las ha seguido contando durante 14 años, el mismo relato. Y bueno, entonces ahí, ¿qué pasa contigo? Tú juntas esas dos piezas y haces el debate. Y entonces lo primero es informarle a la opinión pública, porque yo ante esa circunstancia tan grave, si no iba a simplemente decir, bueno, esto se lo entregó a la fiscal, no, yo hice rueda de prensa, presenté lo de Sierra, después conté un poco de lo de Monsalve y comencé ya inmediatamente a ocuparme de los problemas que eso suscitó, que fueron en Emil. A Sierra lo comenzaron a presionar, a la familia también, pero las mayores presiones vinieron por el lado de Monsalve, claro. Y al punto, ambos me advirtieron, pero al punto que ya vino el atentado contra Monsalve. Entonces yo quiero entender en qué momento haces el debate. Eso ocurre precisamente porque el debate es 2012 primero y tú dices sí, 2014 2012 después. En marzo atentaron contra Monsalve. A pesar de todas las advertencias que ya yo había hecho con el IMPEC, con el Ministerio de Justicia, en fin, ya habíamos recurrido a muchas instancias precisamente para evitar eso. Pero claro, ya cuando atentan contra él, él me llama, se produce el traslado a La Picota y yo lo voy a visitar en La Picota y en ese momento él me dice, bueno, le voy a entregar entonces unas fotografías para que usted vea que todo eso que he contado no son simplemente pues cuentos míos. Y a través de quien era su compañera en ese momento, me entregó fotografías de él armado en Guacharacas, de él en la escuela de Guacharacas, de él haciendo labores pues de la hacienda, en fin. ¿Cómo se puede ver que sí es Guacharacas? Ah, claro, porque eso fue lo interesante. Esa fue una de las primeras preguntas que nos hicimos, ¿cómo vamos a hacer para demostrar esto? Por eso es que fuimos hasta allá. Fuimos hasta allá con una víctima que nos mostró cómo había ocurrido el proceso, es decir, que nos narró toda la historia, una señora que le desaparecieron su hijo y que conoce la historia, es decir, es de allá, y que nos decía, están entrando en este momento paramilitares de nuevo, se están reactivando. Después, en el 2012, ¿no? Es más, yo no sé si hasta hoy siga, es posible, porque uno de los testigos que ha presentado la defensa de Uribe, hoy es jefe del Clan del Golfo en San Roque. Pero antes, ¿cómo pudimos verificar que las fotografías eran? Claro, porque tomamos fotografías. Claro, tomamos las fotografías desde afuera y las fotos eran tomadas desde la carretera hacia la hacienda. Entonces, hay una foto de Monsalve en particular, en la cual él está ya no desde la carretera a la hacienda, sino desde la hacienda a la carretera. Y entonces sí es posible verificar por la topografía, por la ubicación de la carretera, en fin, todo. Tan es así que lo reconocieron. El argumento de Uribe no era que eso no fuera en Guacharacas, sino que Monsalve estaba uniformado con prendas de la 14ª Brigada del Ejército. Esas fotografías están fuera de discusión.
¿no? Sí es en Guacharacas. Claro, entonces viendo eso y juntando la historia del debate de Petro, lo que fue la actuación de Iván Velázquez, la aparición de alias Lucas, cómo fue la gobernación, todo eso sí se podía armar el asunto, cómo surgieron las Convivir, cómo funcionó la Convivir El Cóndor, que fue la de San Roque, cómo ocurrió la muerte de Juan Pablo, el que era el líder de la guerrilla en ese territorio, cómo fue el robo del ganado, cómo fue la quema de la hacienda, todo eso se pudo reconstruir y ese fue el debate. ¿El debate era para probar que Uribe tenía un vínculo con el bloque Metro? Sí, claro, era para mostrar que la razón por la cual estaban poniendo en riesgo la vida de Monsalve es porque él era el testigo de esa historia, claro está. Bueno, ese primer debate, ¿qué reacción genera? Eso fue ya la denuncia de Uribe. ¿Qué pasó en la corte? Es decir, ¿por qué se demoran, cuánto, 4 años, 6 años para compulsar? Porque estaban investigando. Y, es decir, hubo 2 acciones o 3 que emprendieron. La primera fue esa, pero la segunda, que era todavía más lesiva, era la acción disciplinaria con Ordóñez. Es decir, yo cuando vi que me había puesto una queja disciplinaria con Ordóñez, yo dije, no, aquí ya, esto murió. Porque con Ordóñez, si no hay... Es más, fui a hablar con Ramiro Bejarano y le dije, Ramiro, ¿tú podrías ser mi abogado, por favor, con relación a esto de Ordóñez? Me dijo, ¿pero para qué si te va a condenar todavía más? Es decir, tú ya estás condenado, pero conmigo te van a condenar más. Y yo le dije, no, es que yo no quiero que tú me salves de una sanción disciplinaria. Yo lo que quiero es que le digas unas cuantas verdades como tú las dices a Ordóñez. Y bueno, pues ese pleito comenzó y providencialmente, tengo una deuda de gratitud ahí con Rodrigo Uprimi, fue gracias a la acción que Ordóñez tuvo que dejar la Procuraduría, que yo me salvé porque Ordóñez me iba a condenar sin ninguna duda. Es decir, él ni siquiera se tomó la molestia de practicar pruebas. Ya tenía lista prácticamente desde el primer día redactada la decisión disciplinaria en mi contra. O sea, ¿qué te podían imputar? Yo había extralimitado mis funciones como congresista. Que, digamos, la queja disciplinaria era que yo había ido a la cárcel atribuyéndome las funciones de un investigador judicial, cosa que no es cierta y que se puede demostrar fácilmente que no es así. Pero bueno, en eso sí hubo una férrea defensa y, como te digo, ahí se pudo lograr que la Procuraduría fallara en justicia. Con Uribe coincidieron en el Congreso. En el 2014. Y cuenta, ¿qué pasaba en esa relación? La relación ya se había tornado en una relación, ¿Cómo es la relación? de altísima pugnacidad. Yo tengo en lo más recóndito de mi ser la esperanza de que algún día podamos emprender un camino distinto con ellos, que es un camino de entendimiento político. Es que no se ha entendido que si se pudiera hacer y tramitar esto de otra manera, nos hubiéramos ahorrado muchísimos. O sea, tu objetivo nunca ha sido que Uribe vaya a la cárcel, ha sido que se sepa la verdad. Exacto, sí. Sí. No te interesa, es más, yo que Uribe creo vaya que a la cárcel. sería una situación muy difícil, porque cuando se produjo una vez, fue una cosa por un lapso, pero yo no sé qué puede pasar si es una condena. ¿Cómo así? No entiendo. Pues si son años, si tiene Uribe que ir, si lo condenan por fraude procesal y por soborno, ahí va a haber una situación que es decir, ¿tú qué haces? O sea, estás rezando que no lo condenen. No me vayas a malinterpretar tampoco, claro que sí. Yo quiero que haya una condena y que quede esclarecida la verdad, pero habrá que buscar un camino. Es decir, mi aspiración es a que lleguemos para decírtelo claramente, a una figura de justicia transicional con esos sectores de la vida política del país. Eso es lo que yo quisiera, que a la Jurisdicción Especial para la Paz, a Justicia y Paz, le pudiéramos encontrar una instancia también
que pueda resolver este problema. O sea, es que eso es parte de lo que el tema que quiero realmente que lleguemos, es, de alguna manera este es un caso fortuito, que tiene mucho de fortuito, pues digamos, los cargos, pues no son los cargos Yo diría, digamos que es menor la responsabilidad penal, si es que uno puede hablar en esos términos, con relación a otros hechos. Por eso, que no son motivo de esta investigación. O sea, esta investigación no está investigando Claro, el paramilitar. El problema es que en la responsabilidad penal que tiene Uribe con relación a muchos hechos, unos se van conectando con otros, porque unos son los intentos por borrar y desaparecer los otros. Claro. Pero entonces, mi pregunta es si esto es como una especie de palanca, este caso, para poner en evidencia la necesidad de... Sí, es eso realmente. Mi idea es que, bueno, esa es una idea mucho más que, digamos, he ido elaborando en el tiempo, y es que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes contra la humanidad pueden encontrar el camino en términos políticos para realmente salir de una situación de esta naturaleza. Sí, porque es que ahí yo quiero ya empezar a cruzarme también, porque 2014 ya nosotros empezamos a ver luz del proceso de paz con FARC, y entonces empieza también la pregunta de cómo cerrar, ¿sí? Y en parte yo quiero preguntarte eso, si esos debates tienen como la idea de decir, venga, es que aquí esto hay que cerrarlo. Claro, ¿Sí? claro, es eso realmente, es eso, ese es el fondo del asunto. Pero todavía no hemos llegado a ese punto, lamentablemente. Y eso es lo que yo creo que nos hace falta para poder llegar al acuerdo nacional, que es el gran tema de fondo. O sea, es como tramitar una cosa... de un cambio político. Porque ya con las FARC está resuelto cómo se tramita, con los militares está resuelto cómo se tramita, con el ELN pero ¿no? con estos sectores del poder pues no está. Exactamente. Entonces, cuando la Corte dice, o sea, la Corte tú dices sustancia y encuentra y la Corte va poco a poco tomando esto. Es decir, en 2012 van apareciendo unos testigos, después comienzan a aparecer otros, y paralelamente van apareciendo otras cosas. El intento contra Iván Velázquez, también de acabar con su investigación, que tuvo el mismo modus operandi, el caso Tasmania. Entonces, yo creo que los magistrados que hicieron la instrucción de esto fueron descubriendo qué era esto. Y esto es realmente yo no sé de dónde habrá aparecido esa técnica para producir falsos testigos y fraude procesal, pero Uribe lo tiene convertido en digamos, eso es un aparato que funciona, y funciona muy bien. Situémonos en el 2016, Uribe gana el plebiscito, para decirlo así. Exacto. O sea, vuelve a recuperar un gran poder con el plebiscito. Si en ese momento la Corte, o sea, un juicio como el de hoy era inviable en 2016, 2017, cuando él está arriba. Yo no sé si es que evolucionó todo eso, pero ahí también hay otros hechos que hay que tener en cuenta paralelos. Y es que a todas estas Uribe decidió maltratar al Poder Judicial como quiso. Que él estaba pensando en que a los jueces, los políticos, no pueden subestimarlos y no pueden considerarlos digamos, un poder apéndice del poder ejecutivo. Es decir, el presidencialismo en Colombia tiene esas ínfulas y soberbia de creer que por ser el presidente el jefe del Estado y por realmente ejercer esa jefatura puede disponer caprichosa y arbitrariamente de los otros poderes públicos. Y eso, en el caso de los jueces, es muy mala idea, porque los jueces tienen una dignidad. Desde el magistrado de la Corte Suprema, como lo hemos visto, hasta jueces de circuito y juezas, quiero señalar aquí que son mujeres
las que han llevado en buena parte ese proceso a donde está. Y él todavía está aferrado a la idea de que es omnipotente. No ha entendido que eso ya no es, no pudo ser. En alguna ocasión, Francisco Santos dijo que a Uribe no lo podía tocar la justicia porque si no el país se caía. Y tú estás diciendo que temes que una condena de Uribe tenga consecuencias. Sí, pero lo que también he visto es que el país ha evolucionado de una manera muy significativa. Habla de eso porque eso es el punto nodal de esto. Digamos que lo que hemos tal vez inconscientemente visto en estos años es la emergencia de una serie de factores democráticos que tienen un poder que ha sido subestimado. Entre ellos la justicia, cuando han sido bien empleados los medios de comunicación, la academia, las víctimas, la sociedad civil. Y creo que eso es lo que ha ido cambiando las cosas definitivamente, ¿no? Esto era impensable hace unos años. Bueno, hoy lo es. Y yo creo que puede haber muchas más cosas, ¿no? Y aquella narrativa con la que llegó Mancuso y Báez y Sasa en el 2004, ya nadie la cree. O sea, ya es ok. Sí, yo creo que ya es... Eso ya, por todo el trabajo que se ha hecho y se ha logrado avanzar en eso, sí, ya es una historia de esas, es muy difícil de creer, ¿no? Y ya sobre todo las nuevas generaciones no la creen. Ha habido un cambio de conciencia, o está habiendo un cambio de conciencia en estas décadas que está mostrando que este país ha ido dejando atrás unas cosas y está hoy en otras. Volvamos a la renuncia de Uribe a su curul y al proceso ya en la fiscalía. ¿Él en qué momento? Bueno, yo vi los audios de estos días que llama cadena, es decir, es esa tendencia que tú dices a tapar una cosa con otra y buscarse como al malo del paseo que es capaz de hacer la... Sí, pero además, él ya lo había hecho con otro abogado, que era Wilser Molina. Es decir, esto ya estaba armado. Él tiene unos intermediarios que van y hacen, y tiene otros abogados que son los de mostrar. Es decir, crea como una fachada y por detrás de eso, o paralelamente a eso, va a estar haciendo la otra cosa, ¿no? Eso es como un aparato que tiene dos niveles. Es como el Estado, el orangután de esa coleva. El problema es cuando en esa esquizofrenia las dos cosas comienzan de una manera a hacerse públicas y a chocarse. Y apareció este señor, Cadena, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo quién es Cadena. Es una persona que viene de allá del bajo mundo. Pero de un mundo además que es muy particular, porque yo no sé cuál habrá sido su origen allá en Cali y su formación profesional, cómo la hizo, pero lo que hay en Miami es una cosa muy particular. Es decir, esa relación, ese circuito que hay con los narcos colombianos, con cómo se negocia con la justicia estadounidense, las prerrogativas que eso crea, las inmunidades. Es como se emparentó toda la extrema derecha colombiana, esta nueva, con ese mundo en Miami, ¿no? Ahí hay algo que es interesante de estudiar. Y entonces este hombre vino de allá trasplantando los mismos métodos que se usan allá, porque esta justicia estadounidense es eso, es una justicia transaccional, evidentemente, y vino a trasplantar eso aquí, pero claro, en condiciones muy distintas, ¿no? Aquí hay, digamos, unas leyes que impiden una serie de cosas que se pueden hacer allá seguramente en otras condiciones. Y eso lo compró Uribe porque le gustan los resultados, porque Cadena era un hombre descomplicado, él sí le metía el cuerpo a todo lo que haya que hacer, no preguntaba mucho, sino que es presidente, diga que hay, que no de tanta cárcel. Una especie como de línea o de frontera en la cual es muy, digamos, tenue lo que diferencia una cosa de otra. El vaticinio claro era que esto iba, sin lugar a dudas, a una preclusión. Sí. Y ese fue un momento en el cual se puso a prueba todo.
la bancada nuestra llegó, se conformó la bancada, llegaron también el doctor Montealegre, el doctor Perdomo, Miguel Ángel del Río comenzó también a participar. Entonces ya conformamos un grupo que comenzó también a actuar de una manera... ¿Qué rol le has visto en todo esto a Daniel Coronel? Claro, eso es muy importante, porque Coronel cumplió un papel que era al mismo tiempo fundamental, y era comenzar a hacer que la opinión pública, claro, pues nosotros hablábamos, decíamos, pero obviamente la voz de Coronel es una voz muy respetada y además muy rigurosa. Entonces, lo que él hizo tuvo un papel sin lugar a dudas fundamental, no solamente en el conocimiento del caso, sino que también tuvo incidencia en algunas de las cosas que pasaron dentro del caso. Pues Uribe estaba muy nervioso con muchas de las cosas que escribió Coronel y Cadena también, por supuesto. Sí. Este juicio, ¿qué feeling tienes con este juicio? ¿Cuál es un poco tu cuando vas, cómo te sientes? ¿Cómo sientes la escena en general? Pues yo creo que es una contribución a que este país sea un poco más democrático, ¿no? Sin tampoco exagerar su significado, pero sí creo que tiene un valor democrático, un valor moral, ¿no? Y yo espero que permita desarrollar, como lo hablábamos ahora, alguna alternativa de reconciliación, de que la verdad nos pueda llevar ojalá, a un plano de reconciliación. Claro, pero es que un plano de reconciliación implicaría un plano de reconocimiento. Claro. Y eso es, o sea, yo te lo digo porque he visto casos por fuera de Colombia donde la gente prefiere morirse en su ley, digámoslo así. No. Yo espero que eso ocurra en la conciencia de Uribe. Espero. ¿No has visto ninguna movida en la conciencia de Uribe? En torno al caso particular no, pero el hecho de que él estuviera en este gobierno proclive a cierto tipo de cosas que no se hubieran podido hacer sin su expresa autorización, me muestra que es posible tal vez, ¿no? O sea, el juicio de alguna manera es un ablandamiento. Pues no sé si eso podríamos decirlo de esa manera, pero... Pero tú crees en la justicia, tú crees en esta escena judicial, tú crees que ahí están pasando cosas que son nítidas. ¿Y cómo llegamos ahí después de tanta recoveco y tantas dudas? Yo creo que parte de lo que nosotros hemos podido avanzar es porque sí hemos creído en la justicia. ¿Y se te han revelado cosas nuevas a ti en este juicio? Sí, muchas, sobre todo de los operadores judiciales. Es decir, de ver que hay personas que tienen una inmensa, digamos, capacidad de resistir a cualquier presión, porque no son de ninguna organización política, ni pertenecen a ningún tipo de ONG, sino porque creen realmente funcionarios en la justicia. del Estado, Sí, funcionarios del Estado. Y creen en la justicia, es decir, creen en que eso que hacen es realmente ético. Debe ser muy fuerte para la fiscal, para la juez, intimidante juzgar a un presidente. Es primera vez que en Colombia se juzga a un presidente y pues lo que percibe uno en el juicio es que están completamente despojados de cualquier presión política, es decir, que es como si se hubieran metido en una vacuna contra cualquier... Yo no sé qué otros casos habrán tenido que lidiar, pero en lo que han mostrado es realmente que son el fiel de la balanza, es decir, que no se dejan intimidar ni por el poder del expresidente ni por lo que representamos nosotros. Si exoneran a Uribe, ¿tú mantendrías esa opinión? Sí, yo creo. Y creo que seguiríamos buscando, ¿no? Sí. Porque así ha ocurrido con muchas cosas en mi vida. También ocurrió con mi padre. En fin, porque este camino es real. Yo no tengo un discurso para ver si le caigo bien a los jueces. No, yo creo en esto, ¿no? Entonces, volviendo a la elipsis del 2004, donde uno ve unos señores... donde uno ve un país arrodillado ante un poder paramilitar, donde un Congreso
que Sí. de bolsillo, yo qué sé, Y sobre tantas todo cosas. el presidente y el DAS y Sí. todo eso, ¿no? Y las Entonces, fuerzas militares, ¿cómo danos estaban? una noción de, porque el texto central que queremos escribir es, pues es esa esperanza de decir, mire, es que sí hemos cambiado y hemos cambiado en términos de democratización Sí, sin y duda. en términos de, o sea, ¿qué significa realmente que Álvaro Uribe, por el delito que sea, o por el delito en particular, está siendo juzgado, sea cual sea el resultado del juicio, ya esto es un escenario de verdad, ya esto es una batalla por la verdad y ya esto es una evidencia de Sí. un país que se está civilizando, para decirlo Sí, así. yo creía solamente que la transformación de la sociedad se podía dar por la vía política, pero me he dado cuenta que la justicia es un factor de transformación de la sociedad enorme, sí. Puede ser en un momento tan o más importante que una revolución política. Puede haber una revolución por una decisión judicial. Y creo que eso puede ocurrir también con otras esferas de la acción humana. Sí. Lo importante es que obviamente se traduce en términos políticos después. Debe tomar la jueza una decisión. Y ya vimos que Trump fue condenado y sin embargo es presidente, cogió más fuerza. ¿Cómo crees tú que puede incidir cualquier decisión en la política? Una decisión puede tener un valor enorme en términos de que zanja una discusión. De hecho ya la ha venido zanjando, todo este proceso ya ha venido mostrando cosas. Pero llegar a ese punto va a significar que queda muy claramente establecido lo que ocurrió, por lo menos una parte de lo que ha ocurrido. Y eso sí tiene, digamos, múltiples connotaciones desde el punto de vista de quién es Uribe, pero también desde el punto de vista de que el poder que él representa o que representa cualquiera que ejerza, digamos, la política o la fuerza militar o la fuerza económica, tiene límites, no está por encima de todo, hay forma de revertirla. E incluso que desde la posición de quienes aparecen como el eslabón débil de esa, o como el lado débil de esa ecuación, es perfectamente lo contrario. ¿Tú cómo has visto el rol de los medios de comunicación en este juicio? Pues lo veo muy críticamente, ¿no? Sí. Porque realmente, con excepciones muy honrosas, ha sido muy favorable al expresidente y a su narrativa, y a no explicar lo que está ocurriendo, y a no mostrar el fondo de las cosas, sino quedarse en la superficie, de mezclar y confundir adrede cosas que son totalmente distintas. Entonces sí, ahí ha habido un asunto más que pone en discusión hoy, porque esa es una discusión muy seria hoy, el rol de los medios, sí. Tremendo, y su papel, ¿no?, en la democracia, sí.